con sorpresa ocurrido alrededor de las 0:30 horas de esta madrugada en el sector de el centro de la comuna de Osorno. El hecho se registró en calle Ramírez con Portales, donde los delincuentes abordaron a un hombre adulto que transitaba por el lugar y le arrebataron con fuerza el teléfono celular que llevaba en el bolsillo. Tras lo sucedido, Carabineros logró capturarlo en avenida Diego Portales con Juan Maquena. Continúa la sintonía de la FM del Sur. Llega el programa Hablemos Legalmente. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través de los micrófonos de Musicop, Purranque FM y redes asociadas, no solamente en Osorno, sino en toda la provincia y en toda la región de los lagos. Soy el abogado Juan Carlos Claret y como cada miércoles es un gusto poder compartir micrófonos con colegas que hoy día está perseverando el colega Rodrigo Vera Lama, dado que José Manuel Baquedano y Felipe Jordán se han excusado por motivos laborales. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, un gusto vernos y aquí esperemos tratar de poder hacer que la gente no se aburra tanto ya que no está los otros dos integrantes, podamos poder cumplir nuestra misión. Así es, Rodrigo, pero lo vamos a cumplir porque esta semana ha sido bastante nutrida, bastante noticiosa y en ese sentido, colega, preguntarte, hace 4 años atrás, ¿dónde te encontrabas para el estallido social? Para el 18 de octubre del año, fue viernes o no, si mal no Creo que fue recuerdo. viernes. No me acuerdo lo vamos a buscar para corroborarlo. Oye, vamos a buscar un calendario del año 2019. Lo busco de inmediato. Para hacer memoria. Yo creo que lo que pasa es que yo el recuerdo que tengo de esta cuestión era... sí, fue viernes. Aquí estoy viendo un calendario del 2019. Fue viernes. Fue Claro, viernes, sí. es que esta cuestión, acuérdate tú que empezó en la noche. O sea, empezó más o menos en la tarde, me acuerdo o sea, había una semana del tema de que los escolares no pagaban el metro, pero era como esas típicas protestas habituales que uno ve, que no, digamos, dentro de lo normal, que a veces hay manifestaciones, cuestiones así. Y yo me acuerdo, o el recuerdo que tengo más claro, era de ese día, viernes en la noche, cuando empezaron los disturbios ya más violentos, con incendios, me acuerdo, en edificios en Santiago. Y ahí ya empezó la cosa a ponerse álgida y se decreta el estado de emergencia. Y tengo también el recuerdo de los carros blindados del ejército en la Plaza Italia. Y los días posteriores, bueno, al menos acá en Chillán también hubo hartas manifestaciones, marchas. Yo nunca había visto carabineros de fuerzas especiales, de control de orden público, digamos, estos que andan, lo había visto, me refiero que en Chillán lo había visto en Concepción, en la Universidad de Concepción, siempre, pero acá en Chillán no, se veía en las calles, los días posteriores, marchas todos los días por el centro. Eso el recuerdo. ¿Y tú dónde estabas en ese momento en Santiago? En Osorno. Mira, debía estar en Santiago, pero justo esa semana, el miércoles de esa semana, estuve acá en Osorno y claro, me costó después regresar a Santiago. Finalmente lo que iba a ser 2 semanas se terminó transformando prácticamente en 2 meses. Yo llegué pasado Navidad a Santiago nuevamente y lo que más me llamó la atención fue, por una parte, el daño en el mobiliario público. Me acuerdo, las calles picadas porque se usaban para lanzar piedras. Y al mismo tiempo, Rodrigo, me acuerdo perfectamente cómo se nos cobraba, me acuerdo, 500 pesos para cruzar la calle. Ahí en plena Alameda, frente a la Plaza Italia,
habían personas que exigían, digamos, 500 pesos, lo que se habían tomado apoderado de esa esquina, para que nosotros pudiéramos entonces avanzar. Y sabes que la gran reflexión a la que llegué ese mismo día, estoy hablando 2 meses después del estallido social, es que cuán importante es el Estado como garante, digamos, no quiero sonar totalitario, pero lo que voy es que, claro, cuando el orden público retrocede, se impone la voluntad del más fuerte. Y cuando la voluntad del más fuerte, que en este caso eran grupos, digamos, lumpen organizados, lo que terminaba ocurriendo es que su voluntad se terminaba imponiendo por sobre la de los ciudadanos. Porque ¿qué hacía un ciudadano a pie frente a un grupo de 30 personas que te están cobrando por cruzar la calle? Uno le termina pagando. Entonces, en ese sentido es importante, ahí yo aprendí a valorar el rol que cumple el Estado como un tercero que media y que hace posible el derecho. Y en ese sentido, te iba a preguntar, Rodrigo, ya en su 4º aniversario, raya para la suma, ¿qué sacas en limpio? ¿Qué hemos aprendido como país, si es que aprendimos algo? Yo creo que nada. Porque piensa tú que llevamos 4 años, y aquí yo creo que vamos a pasar quizá a otro tema, pero por el tema de la Constitución. Llevamos 4 años con esto, desde que empezó el tema. O sea, si tú sacáis la cuenta, ya, de todo esto que se hablaba, de los abusos, de la injusticia, digamos, los abusos en general, porque toda esta cuestión del estallido más o menos empieza en esa lógica, ¿no? Y después Piñera en noviembre, para salvarse, sale con el tema de la Constitución, que era una demanda histórica, o sea, histórica yo creo que de los últimos 10 años, de una élite, de una minoría, pero élite, o sea, ambiente universitario, ambiente político, ambiente académico, pero la gente en sí, cuando salía a las calles, el tema de las cacerolas, empezaba con protestas como por un abuso en general, que el pasaje, que la cuenta de la luz, que la autopista, que, no sé, el tag, que Pero, la empresa, etcétera, ¿te fijáis? Entonces, pero, pero Rodrigo, dale. entonces yo creo que con respecto a eso, así como ese discurso en general, ¿te fijáis del tema de los abusos? Yo creo que no hay avance, no veo un cambio radical, cultural, un cambio de actitud, un cambio de las clases dominantes, ¿te fijáis? Como que tú digáis, no, en realidad hoy en día los políticos actúan distintos, los políticos ahora tienen miedo a la ciudadanía, o los empresarios, no, esa cuestión no ha cambiado. Y el otro tema, este tema que emerge después del estallido, o sea, emerge no de inmediato, sino que la solución que inventa Piñera para salvarse, que es la nueva constitución, tampoco ningún avance. De hecho, lo más probable, según las encuestas, es que no tengamos nueva constitución. O sea, y sería el segundo proyecto que se rechaza. ¿Te fijáis? Al menos, según las encuestas que tenemos ahora, estaría ganando él en contra. Entonces, 4 años, y yo veo, me da la impresión, no sé, pero creo que Chile era un país más tranquilo antes, la benzina valía la mitad de lo que vale ahora, teníamos menos delincuencia. O sea, no veo realmente un cambio positivo en esta cuestión. No sé cuál es tu impresión. Rodrigo, hace tiempo, tampoco tanto tiempo, cuando aquí mismo estuvimos conversando si el estallido social fue o no un intento de golpe no tradicional. Me acuerdo que tú pusiste la pelota en la cancha y dijiste, pero a ver, el trabajo de nosotros los juristas es traducir en una norma lo que se está conversando. Y tú decías, no es el delito de golpe de Estado, no es una categoría jurídica, sino que es sociológica. Aquí estamos hablando de estos tipos penales. Entonces, te tiro la pelota nuevamente. Cuando tú dices, la gente estaba protestando por, no sé, se subió el pasaje, que esto, que lo otro. Bueno, ¿qué debió haber entonces reclamado la gente para que los juristas tomemos nota de que se estaba pidiendo un cambio constitucional? ¿No habría sido que la propuesta constitucional o el cambio constitucional es la traducción jurídica a las demandas de la gente? Claro, lo que pasa es que ahí normalmente los promotores de esta idea de la nueva constitución, que son promotores que vienen de mucho antes, esto no empezó el 18 de octubre, esto viene de antes, siempre cuando tú le haces esa pregunta que me acaba de hacer a mí, esa persona te va a decir, pero si la gente jamás va a salir a la calle a decir queremos que se modifique el sistema de gobierno, queremos que se modifique no sé, el tribunal constitucional. No, O pues, los quórums, eso nunca la gente lo va a pedir. claro, nunca un ciudadano te va a decir, no, en realidad estoy disconforme con que sean 2/3 de la reforma, tienen que ser 4/7, jamás va a decir eso. Entonces,
Ya, de acuerdo, efectivamente el común de las personas, sobre todo los que no son abogados, no van a andar por la vida predicando exactamente cuál es el cambio normativo, que por qué es necesaria una nueva constitución. Pero también a la luz del doble experimento que hemos hecho, o sea, cuando ya tú tienes, ya, esa explicación yo la puedo aceptar, cuando tú no has tenido dos plebiscitos, preguntándole a la gente si quiere un proyecto de nueva constitución que se les propone. Pero resulta que nosotros estamos haciendo el experimento por segunda vez. Y la gente pareciera, según la encuesta, que la gente está diciendo, ¿sabe qué? Yo prefiero quedarme con lo que tengo. O sea, con la constitución del 80, modificada el 89 y el 2005. Digamos, modificaciones importantes. Ha tenido muchas más, pero esas son las más importantes. Entonces, si la respuesta ciudadana ha sido esa, y con voto obligatorio más encima, con voto obligatorio, entonces uno dice, bueno, ¿realmente la gente está pidiendo una nueva constitución? O sea, me refiero a pidiéndola de manera implícita, de manera no expresa, no directa. Y yo tengo mi duda, insisto en eso. Pareciera que realmente era un anhelo, o es un anhelo, de un grupo de élite, y eso es lo que yo creo, digamos, ¿te fijáis? Es gente que tiene un tema ideológico, emotivo quizás, con la Constitución, porque él evoca el origen, el gobierno militar, Jaime Guzmán, la Comisión Ortúzar, ¿te fijáis? Pero cuando tú conversas con muchas de esas personas, eh, en realidad le decís, bueno, ¿y a ti qué norma no te gusta? ¿Qué artículo de la Constitución actual no te gusta? Y la verdad es que a veces es poco la respuesta que te pueden dar, pues. Entonces, más que nada, decir, mira, en realidad el origen es el que nos molesta, ¿no? Nos molesta Augusto Pinochet. Es el trasfondo. Mira, de hecho, en la mañana, cuando veo en la prensa que, claro, hoy día estaba la conmemoración de los 4 años del estallido social, hice recuerdo, porque yo hice mi práctica profesional en la Intendencia de Santiago. Entonces, estaba Carla Rubilar como intendente en ese entonces, y recordé cuál era la discusión política. Hasta el 17 de octubre del 2019, me acuerdo que se estaba discutiendo si Pancho Vidal, dado que no iba a ser candidato a gobernador de Santiago, iba a ser o no el candidato a la presidencia. Y decía, mira cómo han cambiado las cosas. O sea, esa era la discusión que teníamos hasta el día antes del estallido social. Recuerdo incluso también la discusión de si Carla Rubilar iba a renunciar o no a la Intendencia Metropolitana de Santiago para competir como gobernador regional. ¿Qué más me acuerdo? Me acuerdo que habían titulares, tanto en el Mercurio como en la Tercera, señalando que el metro de Santiago no era uno de los más caros del mundo. Entonces, si hay algo que saco en limpio, aunque haya sido transitorio, es que al menos en este proceso, no tanto del estallido, sino en el proceso constitucional propiamente tal, salieron a relucir rostros y demandas a los que no estábamos acostumbrados durante tantas décadas de política, digamos, a la tradicional, a la antigua, quiénes eran los actores políticos, los rostros con los que uno se enfrentaba siempre en televisión, era que la Evelyn Matei, que Sergio Nofre Jarpa, que el Chico Saldívar, y si hay algo que el proceso constitucional permitió, tanto el que fracasó como el de ahora, es precisamente el que hayan surgido nuevos rostros. Eso para mí es valioso. Y digo que fue transitorio, porque hoy día yo siento que estamos viviendo una regresión incluso en quiénes son los rostros políticos. Si Evelyn Matei va a ser candidata a la presidencia, hoy día mismo entrevistaban a Cristian Larroulet, o sea, como que vuelve nuevamente lo que uno podría denominar la vieja guardia. Es interesante, en estas cosas uno sabe cómo comienza, pero nunca cómo se termina. Lo que estamos viviendo me recuerda mucho a Francia, después de guillotinar a Luis XVI, ¡pum!, terminan con un Napoleón. Entonces me llama mucho la atención, digamos, que en ese sentido la historia, si bien no se repite como una calcomanía, lo cierto es que sí tiene muchos elementos en común, que por lo menos se asemejan. Y en ese sentido, Rodrigo, más allá de las encuestas, estamos en un contexto donde se están discutiendo normas que en el proceso constitucional van a pasar a comisión mixta. Es decir,
quienes han seguido tal vez la discusión o han escuchado algo respecto al proceso del Consejo Constitucional, habrán advertido de que el Pleno ya entregó un borrador. Ese borrador fue observado por la Comisión de los Expertos, y la Comisión de los Expertos devolvió al Pleno del Consejo Constitucional cerca de 900 enmiendas, y el Pleno empezó nuevamente a dar su voto si es que los expertos tenían o no tenían razón. Y hay varias normas que no alcanzaron el quórum para ser aprobadas, pero tampoco para ser rechazadas, así que pasan a una integración mixta, es decir, pasan a una sala que va a estar integrado por expertos y por miembros del Consejo Constitucional para ver si esa norma pasa o no pasa al borrador definitivo que vamos a estar conociendo, si mi memoria no me falla, más o menos por el 6 de noviembre. En ese sentido, ¿has seguido, Rodrigo, la discusión, el contenido de la discusión en el Consejo? Sí, lo he seguido, pero me gustaría hacer un punto con lo que tú habías señalado antes respecto a este recambio de rostro y que tú dices que Adelante. podría tener, o transitorio, ¿no? Con estos nuevos rostros que aparecen. Yo creo que eso, que toca, y de hecho una vez nosotros con don José Manuel, me acuerdo, dedicamos un programa a hablar del colapso de la sociedad y yo puse que habían, en base a lo que señala un sociólogo, perdón, un arqueólogo inglés, los 4 elementos de la decadencia, digamos, del colapso social. Y uno de esos es la desaparición de la élite. Entonces yo creo que este es un proceso de este tema que van como desapareciendo, apareciendo nueva gente. Es un proceso que viene un poco de antes y te lo puedo ejemplificar con 2 cosas, por ejemplo, de desaparición de la élite. Una, la desaparición de la élite en el mundo de la Iglesia Católica, es decir, la absoluta irrelevancia que tienen hoy en día los pastores, los obispos, los arzobispos, y eso es una cuestión que viene de mucho antes, del 2019, digamos, principalmente por el tema de que las personas hoy en día están cada vez más alejados de la iglesia, y eso influenciado también por los escándalos de pedofilia, etcétera. Y también la otra élite que ha desaparecido fuerte, los líos de corrupción en la Fuerza Armada, en el Carabinero. Antiguamente ser general de una institución era un símbolo de prestigio. Hoy en día todos los excomandantes en jefe del ejército procesados por casos de corrupción, en Carabineros por el tema de gastos reservados, lo mismo, en investigaciones, un director general, exdirector general. Entonces yo creo que este era un proceso que se venía arrastrando de antes, ¿no? Y en definitiva este estallido que se produce en el 2019 es un síntoma más de este colapso, ¿te fijáis? O sea, el problema creo yo que venía de antes. Y dentro de esa desaparición de la élite también caen la élite política, ¿no? Caen los dirigentes tradicionales. Pero como bien dices tú, como hay una cierta esquizofrenia en estos países latinoamericanos. Esta gente desaparece y al rato vuelve a aparecer y así. O sea, tenemos esa esquizofrenia en todos lados. Tú lo viste en Brasil con un presidente que está en la cárcel, Lula, y había un presidente de derecha y después sale el de la cárcel y es nuevo presidente. En Argentina pasamos Fernández, Macri, Fernández, y ahora alguien habla de Milei. En Chile, Bachelet, Piñera, Boric, y probablemente el futuro gobierno va a ser de derecha. Entonces nosotros tenemos una esquizofrenia política de los ciudadanos que aguantan 6 meses, se aburren y quieren al del bando completamente opuesto, ¿no? Lo que no es normal, ¿no? Es ilógico que la gente se aburra tan rápido. Dicho aquello, y yendo al tema de lo que está discutiendo el Consejo Constitucional, yo creo que estructuralmente lo que se está discutiendo en comisión mixta no va a mover en nada la aguja, ¿ya? Es decir, son minucias, si se quiere, que no van a hacer cambiar su posición a las personas que ya tienen decidido votar en contra, ¿no? Las cuestiones estructurales, las cuestiones macro, porque a ver, ¿qué cosa está, por ejemplo, en comisión mixta? No sé, cuestiones, qué sé yo, no sé, la objeción de conciencia, si mal no recuerdo. Objeción de conciencia institucional, sí. Personal e Claro, institucional, están las dos. personal. Que a mí me parece que se consagre en la Constitución que las personas tienen derecho a la objeción de conciencia, me parece una estupidez. Me refiero a que se consagre de manera absoluta. Porque el día de mañana alguien podría decir, ¿sabes? Yo estoy convencido de que
tengo la profunda convicción, y aquí tengo hasta un certificado de mi psiquiatra que lo dice, y de mi confesor, no sé, de mi director espiritual, que pagar impuestos está mal, porque los impuestos el Estado los administra mal, entonces no, yo tengo la convicción de que no hay que pagar impuestos. Y después esa persona se va a amparar en esta norma de la Constitución. Entonces, está bien que haya objeción de conciencia, pero para temas muy específicos, es decir, por ejemplo, para el aborto, no sé, o en otros países hay para el servicio militar, cuestiones así, pero no establecer una objeción de conciencia de manera absoluta, genérica, que yo puedo objetar conciencia en lo que se me ocurra, ¿no? Pero bueno, el punto Y es las que, vacunas es un tema claro, también, transferencia, las vacunas, transfusión de sangre. pero claro, son cuestiones muy específicas, o sea que uno las podría contar con los dedos de una mano, en qué ámbito se podría hacer objeción de conciencia, pero no establecerla de manera general, indeterminada, como está ahora. No, Ah, no, de verdad que no, no un, pa- logro un par- entender. un paréntesis, yo lo decía, digamos, como un riesgo de que, claro, si los dejamos de esa manera, de repente puede llegar perfectamente una familia a decir, no, yo no quiero que mis hijos se vacunen y generamos una hecatombe, digamos, en cuanto a salud pública y claro, sería No, constitucional. Entonces, es peligroso, riesgoso, digamos, el mantener la norma tal cual está. es, claro, pero si tú te das cuenta, ese tema, o sea, yo creo que hablo, salgo de la oficina y converso con cualquier persona que haya por la calle y le pregunto, ¿usted qué le parece la objeción de conciencia? Y va a pensar que yo consumí drogas, porque no me va a entender el tema. Tendría que darle una tremenda cátedra de derecho constitucional, de filosofía, de, no sé, de sociología, de mil cuestiones, para lograr aterrizar el tema. Entonces son temas tan del aire, digamos, tan abstractos, que yo creo que no tienen que ver, o sea, yo creo que no tienen que ver en nada con la definición política de una constitución, y por lo mismo creo que esa cuestión no va a mover la aguja, ¿ya? O sea, esta cuestión, estructuralmente, el proyecto de nueva constitución ya está zanjado, ¿ya? O sea, las bases ya están zanjadas hace rato también, porque acuérdate tú que está el tema de los límites que se establecieron por el Congreso, los 12 límites, los bordes. Entonces, siempre, digamos, el panorama está definido y en las pequeñas cosas que se podía mover el Consejo Constitucional, donde hay una mayoría de derecha, el Partido Republicano de Chile Vamos, en esas pocas cosas, obviamente, se fueron más hacia las ideas de ellos, lo que generó disgusto en el otro sector, y esas ideas ya quedaron. Es decir, aquí ya no puede ocurrir nada, y eso hay que tenerlo claro, nada significativo, nada importante que mueva la aguja y que alguien diga, no, mira, después de la comisión mixta, ahora sí me convencí y yo voy a votar a favor. Sí, concuerdo contigo, Rodrigo, en cuanto a uno, lo grueso del proyecto ya está zanjado, así que en ese sentido no, los cambios que vamos a ver son más que nada satelitales y que, claro, yo creo que el Consejo intentó en el Pleno posicionar algunas iniciativas que promuevan un voto en masa. Así se entiende, por ejemplo, el tema de la exención de contribuciones de la primera vivienda, que al final la redacción era media ambigua. Y claro, que uno piensa esas son medidas que, siendo una política pública, porque está en la Constitución, no tiene razón de ser que esté ahí, pero se pone ahí porque tal vez puede mover votos. Pues, si cuando un constituyente o un consejero constitucional es elegido como tal, su objetivo debería ser que el texto se apruebe. Entonces, claro, no es extraño políticamente hablando que se coloquen iniciativas como esta que por último puedan hablarle a algún nicho, pero que sea leal y militante en el sentido de estar el día del plebiscito votando a favor o en contra, digamos, pero que vayan, digamos. Entonces, yo creo que en ese sentido, el, el Consejo Constitucional peca o pecó, o tal vez sigue pecando, de un poco de mezquindad, con tal de mover un voto fiel, es capaz de poner en jaque el proyecto completo, porque en último término, para que una constitución perdure y nos proyecte a los próximos 50 o 100 años, es precisamente que sea transversal o de grandes multitudes, y eso no lo vamos a ver. Y eso me preocupa, porque si no vamos a seguir pegados con el tema de la legitimidad de origen. Después van a decir, no, ya no es la de Pinochet, pero fue la del 50% más uno, la que excluía el 49,9%. Entonces, eso me preocupa. Creo que nos estamos farreando esta oportunidad porque tal vez
el momento constitucional pasó, pero el problema constitucional permanece. Y eso me preocupa. Porque ya, hoy día estamos en el 4º aniversario del estallido social. De hecho, un estallido social que envejeció mal, porque en 4 años ya nadie quiere arrogarse algún protagonismo o alguna titularidad respecto al estallido social. De hecho, el presidente Boric se mandó a cambiar a China y ya no está esa efervescencia de antes, donde sectores del Frente Amplio decían, no, mira, vamos a declarar feriado el 18 de octubre. Ya digamos, el 18 de octubre el estallido social quedó huérfano. Y eso también es un síntoma, pero ojo, porque esto también puede ser un reflejo de que pasó el momento impugnador, llamémoslo así. Pero démonos una vuelta en la sala de clases y yo he presenciado pequeños estallidos sociales en las escuelas. Es decir, tal vez el momento de la efervescencia pasó, pero el problema respecto a la autoridad, a la convivencia en comunidad, eso sigue presente. Y es cosa de ir a ver las salas de clase y ver cómo los estudiantes torean a los profes, cómo los profes han perdido autoridad no solamente frente a los alumnos, sino que los apoderados le quitamos el piso a los profesores. Entonces, para mí, siendo, digamos, abogado, lo que está ocurriendo en las salas de clase, porque faltaría simplemente que de aquí a un tiempo más se encienda un fósforo para que nuevamente esa efervescencia, como ocurrió hace 4 años atrás, vuelva. Y eso me preocupa, porque con 2 procesos constitucionales fracasados, un nuevo estallido social, ¿cómo se canaliza o cómo se le da respuesta institucional? Eso me tiene inquieto. Como papá, eso me inquieta. ¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Yo creo que el tema, la Constitución está... A ver, aquí está todo mal, creo yo. Lo digo así súper categórico. Está todo mal por varias razones. Primero, mientras no tengamos un respaldo mayoritario de una inmensa mayoría, no una mayoría simple, sino una inmensa mayoría, un 80% de la gente, que esté en un sentido, que tenga una posición respecto a este tema, no va a pasar nada, digamos. O sea, no tenemos, aquí el proceso se ha planteado de mala forma. Es ilógico. Yo otro día escuchaba a un consejero decir, no hay ningún problema que se apruebe con un 51%, consejero republicano, pero ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, gente que supuestamente se ha dedicado al derecho constitucional, ¿cómo no ve el ejemplo de España el 78, después de Franco? Ese plebiscito fue con un 91% de los españoles. En Chile, la reforma del 89, con un 91%. O sea, Augusto Pinochet, el 89, estuvo dispuesto a que el Partido Comunista fuera nuevamente declarado legal, porque había sido excluido en la Constitución del 80. Y se modificó el 89, hubo un plebiscito, eso y varias cosas. Y se aprobó con un 91%. Eso es el porcentaje que uno necesita para tener estabilidad. Y esta gente de la convención pasada, del Consejo actual, está con una lógica como si esto fuera una elección de alcalde o elección de diputado, que se conforma con ganar, aunque sea con un 51%, y eso no resuelve nada. O sea, el peor problema que puede haber es tener una nueva constitución que se apruebe con un 51%. Esa cuestión no tiene ninguna legitimidad. Quizá tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. Entonces, creo yo, es un problema grave. Por lo tanto, esta cuestión de la convivencia escolar, de la falta, digamos, de que no se respeta el principio de autoridad, esa cuestión no se va a modificar en nada mientras sigamos con esta lógica, plagado además de gente ignorante, actúa con desidia. No, de verdad que no logro ver. Y lo otro, estos tipos ni siquiera tienen sagacidad, y utilizo esa palabra, ser sagaces, ser astuto. Por ejemplo, recuerda tú para la campaña de Kast, el año 2021, se le ocurrió sagacidad, lo voy a decir coloquialmente, ser vivo, ser vivaracho, ¿no? Como político. No sé si te acuerdas tú, pero dentro de la idea del programa de Kast era eliminar el Ministerio de la Mujer, poder tener a la gente encerrada en sus casas 5 días sin una orden judicial. O sea, un sinfín de estupideces que ni siquiera las podía hacer, porque para eso se requieren modificaciones constitucionales y proyectos de ley. O sea, tú no eliminas un ministerio por decreto del presidente, se quiere una ley del Congreso. Y él no tenía los votos en el Congreso. Pero aún así lo puso por escrito en su programa de gobierno. Con eso lo único que logra es desprestigiarse.
porque es algo que no puede hacer, pero que más encima le quita votos. Ahora repiten la misma tontera, se empiezan a meter en temas que son polémicos, que generan controversia, meterte con el tema de la AFP y la ISAPRE en la Constitución, empezar a generar revuelo con el tema del aborto en la Constitución. O sea, eso ni siquiera la Constitución de 1980 lo tenía. Entonces, ¿a título de qué? Gratuitamente se meten en un problema de generar anticuerpos en la gente, entrando en temas polémicos. El mismo error cometió la convención pasada. Se metieron con el tema, por ejemplo, del indigenismo. Y decía, bueno, pero ¿a título de qué se están metiendo con el indigenismo si el común de los chilenos no está en esa? Entonces, tú cuando te metes en estos temas polémicos le estás regalando una bandera de lucha a tu adversario político para que esté en contra. Entonces, estos tipos ni siquiera son vivos, ¿no? O sea, ni siquiera eso. Colega, tenemos que ir a un corte. Sigamos conversando a la vuelta. Dale, nos vemos. Avanzamos este año en cada estación junto a ti y en primavera más que nunca. Musicop, tu primera radio. 96.5. 18 horas, 30 minutos. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio técnico de mantención y reparación de motores eléctricos, generadores, compresores, cajas reductoras, bombas de agua, leche, purineras, piscina y herramientas eléctricas en general. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Hoy, la gran diferencia de tu pyme la haces con el nuevo dispositivo BCI Pagos, con el que podrás recibir todos los pagos de tu negocio, pagar en cuotas sin interés ni cargos adicionales, recibir abonos de tus ventas a tu cuenta BCI al día hábil siguiente y lo mejor es que al obtenerla cuentas con servicio técnico 100% gratis. Conoce todas las soluciones que tenemos para tu pyme en bci.cl/pyme. BCI Pyme. Hoy tu pyme tiene un valor diferente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Hola, soy Javier Correa, exalumno de técnico en automatización y robótica en INACAP, y estoy feliz de impulsar el crecimiento de Chile. ¿Sabes por qué? Porque gracias a su conexión con el mundo laboral, conseguí una de las 40.000 vacantes de la Bolsa de Trabajo INACAP, lo que ha sido un tremendo apoyo para impulsar mi desarrollo profesional. Carreras modernas, con sello tecnológico y de alta empleabilidad, que impulsan el desarrollo del país en todas sus regiones. Ese es el aporte de INACAP para Chile. Conócelo en www.inacap.cl. IP y CFT INACAP son instituciones acreditadas. Más info en cnachile.cl. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices.
Hablemos legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la plaza del Troquel. Pues bien, continuando aquí con el segundo bloque de Hablemos Legalmente, junto con el colega Rodrigo Veralama, toda vez que José Manuel Baquedano y Felipe Jordán se excusaron por temas laborales. Yo creo, Rodrigo, que nos debemos excusar la otra semana para devolverle la mano a los colegas. Y estábamos hablando en el primer bloque respecto al proceso constitucional y sobre todo en un contexto donde estamos conmemorando, digámoslo, el cuarto aniversario del estallido social, sobre el cual todavía no hay ni siquiera digámoslo así, una verdad histórica respecto a qué fue lo que ocurrió ahí. Todavía es una herida abierta para el país. Y en ese sentido, Rodrigo, comenzamos la conversación en el bloque anterior diciendo que esta semana ha sido muy noticiosa, porque no solamente está este cuarto aniversario, no solamente está el proceso constitucional, sino que también hemos visto por la prensa un tira y afloja entre el ministro de Justicia y el Contralor General de la República respecto a si el jefe del segundo piso, de apellido Crispi, estaba obligado o no como funcionario público a ir a declarar a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados respecto a los convenios con las fundaciones. ¿Cómo has visto esa telenovela jurídica, Rodrigo? Penoso, penoso. Ese tipo fue profesor tuyo, ¿no? El abogado de la Universidad de la República, Cordero, que ahora es ministro de Justicia. Sí, yo tuve un curso, un taller, fue un semestre con él. Sí, porque en tu universidad lo sancionaron por plagio. Sí, tuvo una complicación ahí el profe. De hecho, vi la resolución y pasó por Contraloría, etcétera. Bueno, ese ministro de Justicia que tenemos, acorde al gobierno, digamos, ¿qué más se puede decir con respecto a eso? Creo que no puede haber mayor estupidez que ponerse a hablar de derecho, así como tratar o intentar hablar de derecho, de la norma jurídica, como tú estás en una discusión sobre responsabilidad política, ¿no? Esto lo vemos siempre, realmente cuando hay acusaciones constitucionales, que van los abogados a hablar de, no, que mire, que el artículo, como si fuera una discusión, no sé, pues, en un juzgado civil, una cuestión así. Lo hemos visto con acusaciones constitucionales a ministros, y ahora es la misma historia. Empezamos a discutir si de acuerdo al artículo tanto, el inciso corresponde, ¿no?, que este funcionario de la Presidencia de la República, el jefe del segundo piso, Crispi, asista a una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, donde lo que se busca, o el propósito de eso, es netamente político. Eso no es un tribunal de justicia, ni un proceso administrativo en la Contraloría. Entonces, empezar a discutir si la cuestión, si él tiene que ir o no, porque si o no es empleado público, es nuevamente meterte en un lío innecesario, ¿no? En un lío del punto de vista político, del punto de vista comunicacional, absolutamente improcedente. O sea, del punto de vista político, porque lo que tienen que decidir aquí es conforme a un criterio político, no a un criterio jurídico, insisto, y lo estoy diciendo como abogado, hay que ser ubicado donde uno está, ¿ya? Pero Es como si yo en un carrete, en una fiesta, no sé, estoy tomando, y siempre pongo este ejemplo, ¿eh? y quiero entrar a la discoteca y ando medio curado, entonces no me quieren dejar entrar porque ando dando jugo, y yo digo al tipo que está en la puerta, al guardia, al grandote este que está en la disco, le saco la ley de protección del consumidor que dice que no me pueden negar el ingreso, y después la ley del Banco Central que dicen que tienen que aceptar todo medio de pago. Pero, oye, viejo, son las 3 de la mañana en una discoteca y andáis medio curados, o sea, no es para ponernos a hablar de derecho. Acá es como algo parecido, ¿no? Acá estamos en un tema político donde hay un control que están haciendo los diputados, muchos de ellos gente que tiene cuarto medio, pero que son diputados, y yo empiezo a hablar que mire, que el artículo, que la norma, que el inciso, que no es... No, o sea, desde el punto de vista político, comunicacional, lo que corresponde es que esta persona asista a la comisión y dé la explicación, y por último, si es un tipo hábil, si es un tipo medianamente inteligente, incluso va a tener la capacidad de hablar sin decir nada. ¿Verdad?
por último, si es un tipo que realmente es jefe de un segundo piso, o sea, un jefe de asesores presidenciales, es un tipo que por ende, yo supongo, que maneja el arte de la retórica, y por lo Mira, tanto va a ser capaz de hablar sin decir nada. Va, cumple del punto de vista político, y dice aquí yo estoy, vengo, cumplo con mi deber de rendir cuentas, bla, 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 y en definitiva el tipo no dice nada, pero va. Eso es lo que corresponde, ¿no? es que Punto. a mí lo que me llama la atención, indistintamente cuál fue la universidad en la que estudió el profe y cosas por el estilo, porque Luis Cordero hoy día es un buen administrativista. No quiero desconocer esa trayectoria. ¿Y qué es lo que me llama la atención? Y en eso te concedo el punto. ¿Cuál es el afán de meterse en una camisa de 11 varas en consideración de que, oye, el segundo piso, y no solamente el segundo piso, sino incluso la jurisprudencia, nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema, y ya es prácticamente asumido cuando uno contrata con el Estado, de que hay disposiciones que se aplican, incluso para privados que ganan, no sé, alguna concesión, algún trato directo? Lo cierto es que tienen que cumplir con ciertas condiciones que se asemejan mucho a las de un funcionario público, y más aún, en este caso, estos asesores del segundo piso, que no actúan como privados, sino que son sus remuneraciones pagadas por el Estado, por el fisco, por el erario público, y por el cual, en virtud de su posición como funcionario público, es que acceden a secretos de Estado, digámoslo así. O sea, no, ¿en qué cabeza cabe que no son funcionarios públicos? Y esto es una discusión antigua, si la Corte ha fallado esto en reiteradas ocasiones. Entonces, en ese sentido me llama la atención el que se haya prestado para este tongo. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando una cuestión es tan difícil de explicar es porque hay algo que no estamos viendo. Y yo creo que lo que trataron de evitar desde el gobierno es que uno de los principales asesores del presidente Boric esté expuesto o dando la cara, sobre todo a una comisión que está cargada o marcada por la oposición, por Chile Vamos y por republicanos. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ellos buscaron fue, digámoslo, con un triste resultado, evitar darles el gusto de tener a Crispy como tener a la cabeza el Pepe Grillo de Boric sentado dando explicaciones por el caso Convenio. Entonces yo creo que eso es lo que quisieron evitar de la peor forma posible. Y no recuerdo a quién le escuché hoy día en la mañana y decía, oye, pero si incluso jurídicamente hablando, tenían la salida más elegante. Y es que hay miembros de la comisión que son del Partido Republicano que se querellaron contra Crispy con ocasión del caso Convenio. Perfectamente pudo haber dicho, yo no voy a participar porque voy a tener de interlocutor a quienes precisamente se querellaron en mi contra en sede penal. Por último, para sacarla de manera elegante, digamos, pero ni siquiera eso se les ocurrió. Entonces, en ese sentido, con un contralor al que le quedan pocos meses en el cargo, me llama la atención que haya salido al tiro por la prensa a tirar la oreja al ministro de Justicia. Fue interesante el cuchicheo en el mundo jurídico esta semana. ¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Que en este país hay un problema, o sea, un problema que justamente nos beneficia a los abogados, que para todo llaman a un abogado y buscan la cuestión jurídica, ¿dónde está Dorma? Hay unos socavones en un edificio en Viña y no está parado, hay un ingeniero civil, se metía un abogado. Y he visto varios abogados que están ahí al lado de los hoyos, de los socavones, no sé haciendo qué, pero ahí están. Entonces, el tema de las dunas, de los edificios en Viña, en Reñaca. Entonces, acá es lo mismo. Incluso lo que tú acabas de plantear, de que hay gente, incluso mira, desde el punto de vista político, él lo podría haber usado para decir, mire, ¿sabe qué? A pesar de que yo sé que me tienen adversión, que aquí hay gente que son querellantes, a pesar de todo eso, yo igual me voy a presentar, porque yo reconozco la legitimidad que tiene este poder del Estado, bla, 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 y va y habla sin decir nada, porque tampoco lo pueden obligar a que hable, si no lo van a torturar, no le van a poner corriente, nada. Entonces, pero para eso se requiere ser sagaz, o sea, ser un tipo que además maneje la retórica. Entonces, esta gente no funciona con esas lógicas, y permanentemente en Chile uno ve que están yéndose por la norma. A mí, mira, si queremos hablar de normas, como bien lo decías tú, es un tema que está zanjado hace rato en el tema ejemplario, en el tema penal, que es lo que se considera empleado público, cualquiera que desarrolle una función pública, sin importar si está honorario, a contrata de planta, contrato de trabajo, etc. Con el punto de vista administrativo, la misma historia. Por ejemplo, si a ti te destituyen de un cargo público, queda inhabilitado por 5 años para cualquier cargo público,
de planta, contrata, honorario, etcétera. Ya. Pero yo insisto, no nos tenemos que meter en esa cuestión. Empezar a discutir cuestiones que son absurdas. Si tenía un gallo que trabaja en el segundo piso, que le pagan con fondos públicos, que tiene correo electrónico de la moneda, que tiene oficina en la moneda, que probablemente tiene, no sé si tendrá vehículos fiscales, pero, o sea, utiliza toda la infraestructura del Estado, y vamos a entrar a una discusión que mire, que el artículo, que la norma, es una cuestión absurda, pues esto es un tema político. Tú no... Por eso yo, la verdad, que siempre he considerado absurdo también cuando hay acusaciones constitucionales que los acusados contraten abogados. Como alguien cree que cuando ya tienen la decisión política de destituirte, da lo mismo que lleve un abogado, que traigáis a un gallo, no sé, de la mejor universidad de no sé dónde, a plantear argumentos jurídicos, cuando tú tienes sentado en el Parlamento un gallo con cuarto medio, que es el diputado, que es el senador, y que ese tipo tiene una convicción política e ideológica que tiene que destituirte. Punto. Y de nada va a servir el argumento jurídico, porque esto no es un juez que tiene que resolver en derecho, ¿no? Esto no es un juzgado civil, no estamos, no sé, pues con una acción reivindicatoria, ¿ya? No se trata de eso. Aquí no corre la jurisprudencia, son cuestiones políticas. Entonces, entrar en el... Insisto, creo que es de una estupidez, de una falta de coeficiente intelectual, cuando se meten en lo jurídico, cuando buscan la solución jurídica para un problema político. Ese es el punto, ¿no? O sea, y por eso yo te pongo el ejemplo de la disco, que es como para que todos lo entiendan, tipo que llega curado en la noche, y para que lo dejen entrar, empieza a invocar la ley de protección del consumidor. No, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer en una situación así a las 3 de la mañana? Hacerse simpático con el guardia, puta compadre, déjame pasar, si, hoy día por ti, hoy por mí, mañana por ti, porque no Pero lo va a más, convencer al guardia invocándole el artículo tanto de la ley del consumidor, pues. pero más memorable fue tu ejemplo de los socavones, porque es verdad, ni siquiera un topógrafo, sino una abogada la que, la que aparece. Sí, Y, y y más, aún así empiezan a robar. Eso y es hoy día aparecieron de nuevo, porque como hoy día se descubrió que habían entrado a robar a los departamentos, 50 departamentos robados, imagínate. y ahí están los abogados, pues. ¿Ah? No, esa es nuevamente, creyendo que con una demanda, decían, una querella, ya está bien, háganlo, pero no sé por qué el abogado tiene que estar parado al lado del forado, del Oye, hoyo. oye, Eso. Rodrigo, consulta, ¿cómo has visto el viaje del presidente a China desde un punto de vista jurídico? Me ha llamado la atención dos cosas. Lo primero, el poco entusiasmo, pese a todos los bombos y platillos que se han anunciado respecto al litio. Se han anunciado inversión, se ha anunciado proyectos con Huawei, pero en último término, a decir verdad, China como que no está apostando como negocio de futuro al tema del litio acá en Chile. Eso me llamó la atención, pensé que iba a ser un mercado más receptivo. De hecho, hoy día para esta zona que la fruta, sobre todo en el verano, mueve mucho trabajo, mucha gente, va a haber un acuerdo comercial ahí entre China y Chile para exportar duraznos y damascos, que es una buena noticia, pero aún así el volumen es pequeño, como que China está mirando con recelo a Chile. Y eso tendrá que ver o no con la inestabilidad que estamos mostrando a la hora de invertir, porque las reglas del juego no están claras. ¿Será eso? A ver, yo creo que nunca hay que olvidar que los chinos, el Partido Comunista, y me meto porque el Partido Comunista es el que gobierna ahí, antes de ser comunistas son chinos, ¿ya? No nos olvidemos esa cuestión, ¿ya? Durante miles de años fueron chinos y se convirtieron en comunistas recién hace un siglo más o menos, por ahí, en el siglo XX. ¿Qué mejor demostración de aquello que al año 73, cuando fue el golpe, el pronunciamiento en Chile? Los únicos dos países comunistas que no rompieron relaciones con Chile fue Rumanía y China. O sea, para China, Da lo imagínate, mismo. porque no es lo mismo ser un comunista chino que ser un comunista cubano, con un comunista en ese momento soviético, con un comunista de Bulgaria. No, son distintos, ellos son chinos. ¿Ya? Durante miles de años fueron chinos y después se nos formaron en chinos comunistas. Es un Por buen lo tanto, punto. para ellos el tema de los negocios es una cuestión cultural muy profunda. Les da lo mismo que aquí, que la Camila Vallejo, que el Teller, que en paz descanse, que Boris, no están ni ahí con esa cuestión.
Estos tipos nunca se han movido con una lógica ideológica para estos temas. Para eso es secundario. Ellos tienen el comunismo más que nada como una forma de mantener, organizar el poder, pero no hay un tema ideológico como lo puede tener un cubano. O sea, no tiene nada que ver Fidel Castro con Xi Jinping, digamos. O sea, es otra cosa, ¿no? Para que alguien no crea que va allá de que el comunismo tenga una vocación internacional y que el himno de los comunistas sea el internacional y toda esa cuestión, da lo mismo. Los chinos son chinos, ¿no? Y son comunistas hace 100 años nomás, pero son chinos hace miles de años. No nos perdamos. Por lo tanto, Boric, que nuevamente va a hablar ignorancia y decir que China tenía una vocación pacífica, que nunca vio el tema de la plaza de Tiananmen, el problema con Taiwán, o cuando han masacrado a los gallos de la India. ¿Cómo van a ser pacíficos los chinos? Pues? Nunca han sido pacíficos. Entonces, todas estas tonterías... ¿Perdón? Los problemas con el Dalai Lama, sí, claro, en el Valle de Lhasa. Los chinos nunca han sido pacíficos. ¿Cuál es la vocación pacífica? No, nunca han estado en eso. Quizás yo podría ir a decir eso, no sé, pues los suizos, a lo mejor. Podría ser. Si estuviera en Suiza, yo lo diría y pasa piola. Bueno, dile eso a los de Liechtenstein, que son los únicos que han tenido problemas con los suizos. Pero, claro, pero de baja escala, o los suizos no han cometido estas masacres que hacen los chinos. Entonces, digamos, la situación, como ellos ven a Chile, lo ven con un criterio netamente comercial, económico, y no les da lo mismo quién sea el gobierno que está acá hoy en día, o no va a tener ninguna especial condescendencia si el presidente que está es comunista o si es presidente del Partido Republicano, ¿ya? Y la mejor demostración es lo que pasó en Chile en 1973. O sea, no les causó ningún problema a los chinos que hubiera una junta militar con Augusto Pinochet apoyada por la CIA. Y te cambio la pregunta, ¿y para nosotros sí debería ser un problema? De hecho, la expectativa en la previa al viaje del presidente a China era si iba a denunciar o no la violación de derechos humanos, porque nadie se atreve a denunciarlo porque China es China. Es que yo creo que a los chinos, digamos, viéndolo también de esa perspectiva, tampoco es que les genere un gran problema, o sea, no... que les digan que son violadores de derechos humanos, no veo que los chinos se vayan a enojar al punto que dicen, no hacemos más negocios con ustedes porque me dijiste que yo no respetaba los derechos humanos. A los chinos no les importa esa cuestión. A los chinos lo que les importa es el negocio, esa es su cultura. Y por esa circunstancia de la vida son comunistas. Por un tema estructural de mantener un régimen de gobierno, cierto nivel de disciplina, de orden, digamos ya un tema más profundo de por qué el Partido Comunista se instaló en China. Pero no, a los chinos no, yo creo que en realidad les resulta un tanto indiferente, o sea, ellos jamás van a, o sea, si no tuvieron problemas con Augusto Pinochet. No van a tener problema con nadie más, digamos. Claro, es problema que vaya alguien y les diga, ay, ustedes deberían respetar no sé, la libertad de expresión. Bueno, ya, listo. Oye, Rodrigo, y a propósito de conflictos, ¿cómo estás viendo la evolución de la guerra entre Israel y Hamás? Me ha llamado la atención, lo pongo sobre la mesa, lo conversaba con mi esposa el otro día, a propósito de este video en el que Biden sale diciendo que está hoy día estaba en Israel, el presidente de Estados Unidos, diciendo jamás, o sea, para no repetirlo, nunca imaginé que jamás iba a decapitar a niños. Después la Casa Blanca sale a desmentir diciendo el presidente nunca ha visto videos de esa característica. Al día siguiente Israel responde diciendo aquí están los videos. Y sabes que me entró, no sé si la teoría conspiranoica, pero sí me entró, digamos, la duda de decir, oye, con toda la tecnología que tenemos, ¿cómo sabemos que es un video real y no es producto de la inteligencia artificial, por ejemplo? Entonces, sabes que entré en un colapso así de decir, bueno, en una guerra de estas características, en un conflicto de estas características, ¿en qué información o qué información podemos considerar fiable? No sé cómo lo ves. En el mundo bélico siempre se dice que en la guerra la primera víctima no es un ser humano, sino que es la verdad. Esa es la primera víctima. Es decir, la información se utiliza como operación de inteligencia, ¿no? Como, digamos, el punto de vista de causar decepciones del adversario, de engaño, qué sé yo, siempre se realizan operaciones de información.
Antiguamente se daba mucho eso, que el enemigo pasaba en un avión y tiraba unos, cuando no había redes sociales, tiraba unos volantes, unos panfletos que caían en la población civil para desmoralizarla, cuestiones así. Se daba mucho eso. Entonces, dicho eso, es un tema que lo vamos a estar viendo a cada rato. De hecho, lo vimos con el bombardeo, o digamos, la explosión del hospital en Gaza, donde morían cientos de personas, que Israel muestra unos audios. Supuestamente hay unos yihadistas o de Hamas hablando de que ellos lanzaron un cohete. Irán y todo el círculo, la órbita de los países árabes culpan a Israel. Es parte de lo esperable, digamos, del paisaje en esta cuestión. Por lo tanto, el conflicto, digamos, la proyección que uno hace, necesariamente es que esto va a seguir en una escalada. Ahora, escalada me refiero dentro de lo que está actualmente, sí. O sea, es que siguen los ataques, se intensifican, probablemente atentados terroristas en algunos lugares, pero estando potencias involucradas, teniendo portaaviones de Estados Unidos en la zona, teniendo armas nucleares, yo veo difícil que, por ejemplo, países de la envergadura de Irán, más allá de lo que hablen, de los discursos, digamos, el tema retórico, comunicacional, más allá de eso, yo veo difícil, por ejemplo, que Fuerzas Armadas de Irán se puedan involucrar en una acción directa sobre Israel. Y precisamente la presencia de Estados Unidos en un lugar es para eso, es para garantizar en el fondo que esto se mantenga entre Hamas, o la Yihad Islámica, e Israel. Piensa tú también que los otros países árabes de la zona, y lo comentamos la vez pasada, Egipto y el Reino de Jordania, estos países colaboran con Israel, o sea, ya no están en guerra como fue antiguamente, ¿no? Que tuvieron muchas guerras con lo israelí, la guerra árabe-israelí. Hoy en día eso no sucede. Por lo tanto, desde ese punto de vista, o sea, Israel respira tranquilo, digamos, que sus vecinos, que son Egipto y Jordania, no están en conflicto, digamos. O sea, más allá de que puedan tener una postura de hoy hay que respetar los derechos humanos de las personas de la Franja de Gaza, sí, estamos todos de acuerdo en eso, digamos, eso lo puede decir cualquiera, ¿ya? Pero de ahí a que se involucren países que sí tienen un poderío militar importante, por ejemplo, Irán, principalmente, yo creo que el factor disuasivo de Estados Unidos es importante ahí. O sea, y por algo va Biden a Inglaterra, o sea, perdón, a Israel. Por eso va, ¿no? Sí, porque es contraintuitivo, uno diría, en medio de una guerra, yo no llevo al presidente de la República a que le caiga un bombazo, digamos, encima en un país extranjero. Entonces, lo hicieron en hay Ucrania, algo... también. Claro. También. Y ahí se dice que incluso Estados Unidos le avisó a Rusia, va el presidente nosotros, para que la guerra, o sea, eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Mientras están lanzándose los misiles, la diplomacia sigue funcionando. Aquí los diplomáticos siguen conversando, o sea, si alguien cree que uno sigue hablando, no es que estemos a puros misiles y palos y combos, se sigue conversando off the record. Estados Unidos le dijo, oye, va el Air Force One, va a Ucrania, para que no se le ocurra derribar ese avión que va el presidente nosotros, va a aterrizar en Kiev, no sé dónde, porque la Fuerza Aérea rusa, obviamente que podría haber derribado ese avión, por mucho que vaya con escolta de aviones de combate, etc. Te imaginas un enfrentamiento donde derriban un avión con el presidente de Estados Unidos, se desata una guerra mundial, pues. Entonces, la diplomacia sigue funcionando. Acá yo creo que ocurre algo similar, ¿te fijáis? O sea, la presencia de Biden en Ucrania, la presencia en Israel, tiene que ver con eso, con una señal de respaldo, pero de respaldo disuasivo. O sea, lo que a Estados Unidos le interesa es que esta cuestión se mantenga en el ámbito de Israel jamás. Que no... Mira, a una persona le escuché una vez una frase que decía: para quien ha sido hombre de armas, la guerra siempre debe ser evitable. Porque es contraintuitivo, uno diría, oh, bueno, los ejércitos están precisamente para pelear, entonces que derriben el avión donde va Biden y se desencadene una guerra mundial, bueno, es como para poner en movimiento. Y lo cierto es que la cultura uniformada lo que trata de promover es precisamente evitar los conflictos bélicos. Es eso efectivo, ¿no? Sí, claro, recuerda tú que
Hay un calibre, de hecho, de munición, la 9x19, que se llama Parabellum. Y la expresión Parabellum, la 9 milímetros Parabellum, viene del latín si vis pacem Parabellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Es decir, la función de los ejércitos desde antigua época, digamos, esto viene de la época de los romanos, significa disuasión. Es decir, evitemos la guerra. Por eso, si quieres paz, si quieres estar tranquilo, tenés que estar preparado a la guerra. O sea, tenés que tener una capacidad tal que tu adversario o tu potencial enemigo diga, yo con este tipo no me meto porque puedo salir para atrás, ¿no? Y como nadie conoce mejor los efectos de la guerra que los militares, obviamente que uno lo que siempre promueve es la disuasión, no, el no enfrentamiento. Mira, oye, se nos fue la hora, pasó los 60 minutos volando, Rodrigo, como siempre, cada semana. Un gusto compartir micrófonos contigo, colega, y ya la próxima semana se estarán sumando también José Manuel Baquedano y Felipe Jordán. Así que no sé si algún mensaje parroquial, Rodrigo, antes de despedirnos. Parroquial. Tendría que profundizar mi estudio de teología ahora, que ya el encargado de las campañas de moralización es Luis Felipe. Él es el que hace moralización colectiva, ¿no? Yo me limito a saludar y a despedirme nomás. Súper, así que bueno, entonces nos vamos a estar viendo la otra semana, colega. Dale, un abrazo, que estés bien. Chao, chao. Chao. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista de famoso. 19 horas, 1 minuto.